Yo soy Alejandro López Pérez y esta es la materia de proyecto Terminal 2. Voy a comenzar precisamente hablando de las reglas de negocio. Como sabemos, las reglas de negocio, desde el punto de vista informático, es una declaración que define y restringe un aspecto de la empresa. Entonces, esas restricciones precisamente las podemos dividir, o desde la perspectiva de los datos, la podemos dividir en restricciones, en cómputo, en clasificación y en notificación. Yo algunos ejemplos que tengo de las reglas del negocio sería no permitir crear facturas pertenecientes a clientes inexistentes. Esto quiere decir que por obvias razones vamos a tener que tener registrado un alumno y a su vez al padre de familia para que se le pueda extender una factura. No está como otra regla de negocio, se debe pedir autorización para eliminar los datos de la base de datos. Obviamente el administrador solo podrá eliminar los datos y él será el único que tenga el permiso para poderlo hacer. Otra regla de negocio que tengo como ejemplo es la clave es personal e intransferible. Obviamente se va a manejar una clave para el administrador de la base de datos, se va a manejar una clave para el usuario que registre los pagos y a los alumnos, y si se necesita será una clave para el profesor. Entonces, como diseño del sistema, yo siempre he manejado 4 módulos: registro de alumnos, calificaciones, profesores y colegiaturas. No considero necesario poner más módulos porque ya sería mucho. Y con esos 4 que estamos proponiendo podemos manejar la base de datos completa. Aquí, por ejemplo, puedo ver los casos de uso, que los tengo modular. Modular me refiero a los 4 módulos. Tengo el caso de uso del administrador, caso de uso del usuario, y tengo aquí otro caso de uso que es usuario 2. No quiere decir que vamos a armar 2 módulos con el usuario, pero sí el usuario 1, se dedicará a los alumnos y el usuario 2 a los pagos. Y tengo por último el caso de uso del profesor. Como sabemos, un caso de uso define una secuencia de acciones que da lugar a un resultado de valor observable. Obviamente tenemos al profesor que va a trabajar con la asignación de calificación, va a consultar su grupo y en su momento va a consultar quién es el padre de familia del menor. Aquí también tenemos diagramas de secuencias, son algunos como registrar, iniciar sesión, esto sería para el administrador, para el profesor o para el usuario. Cerrar sesión, obviamente tenemos que cerrarla, y sabemos que un diagrama de secuencia muestra una interacción. La interacción es siempre con el sistema y entonces por lo tanto pues será así. Como seguridad, en la física estoy proponiendo solo un sistema de alimentación ininterrumpida para que no se quede sin luz la base de datos y no tengamos el problema del acceso. En la seguridad lógica considero que solo con el software antivirus, para que de esa manera no tengamos también algún problema con esto. Y luego en el diseño de la base de datos, pues obviamente vamos a tener que manejar la normalización. Obviamente esto es la base de datos relacionales, se normalizan para evitar la redundancia de datos. No vamos a registrar a Alejandro 10 veces y vamos a registrar a Alejandro con su padre 10 veces, porque entonces ya no entraríamos en la normalización. También debemos evitar en lo más posible que se pueda evitar problemas en la actualización de los datos en las tablas. Y también proteger la integridad de los datos. Sabemos que los datos son parte importante de las empresas y por lo tanto por eso tenemos que ponerle mucha atención a ese aspecto. Que ahí es un pequeño ejemplo de cómo se normaliza la estructura en las tablas. Aquí tengo la eficiencia de las bases de datos. Aquí tengo un caso de uso para las relaciones de las bases de datos. Y aquí tengo el diagrama entidad-relación, que precisamente se puede ver qué son los registros y cuáles van a ser las relaciones que se van a mostrar. Aquí tenemos asignadas las llaves primarias y también las llaves foráneas, porque pues obviamente el alumno va a llevar una llave foránea con el profesor y una llave foránea con su papá. Entonces aquí estoy mostrando cómo se creó la base de datos y aquí están las imágenes de la base de datos creada en SQL Server. Tal y como lo dijimos, estamos manejando SQL Server en su versión Express. Esto es 2012.